Es un gusto saludarte en esta oportunidad. Te extiendo una cordial y grata bienvenida. Hoy el tema que nos compete son las 7 plagas. Apocalipsis capítulo 15, verso 1 dice: vi en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Entonces el profeta de Patmos vio otra señal. Aquí entra una nueva serie, la serie de los juicios de Dios sobre la tierra. Era una señal grande, admirable. Él quedó impresionado, impactado. Vio 7 ángeles y estos ángeles tenían una misión especial, los juicios sobre la tierra. Tienen las 7 plagas postreras. Aquí hay una analogía con las plagas de Egipto. En Egipto fueron 10 plagas, aquí en la fase final de la historia de este mundo son 7 plagas. Allí se consumaba la ira de Dios. En ella se consuma, culmina la ira de Dios. La ira de Dios sin mezcla de misericordia, de la cual son amenazados los que adoren la bestia y su imagen y reciban su marca en la frente o en la mano derecha. Esto está vinculado con Daniel capítulo 12, versículo 1. El profeta Daniel expresó: entonces se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que ha habido nación sobre la tierra. Mas en aquel tiempo será liberado tu pueblo, todos los que se hallaren escritos en el libro. Aquí notamos entonces el inicio del tiempo de angustia. El tiempo de angustia inicia al terminar el tiempo de gracia, cuando la misericordia divina ya no intercede más por los seres humanos. El mensaje de Dios ha circundado la tierra. El poder del Espíritu Santo ha ungido al pueblo del Señor para presentar la verdad. La lluvia tardía ha descendido, se ha presentado el fuerte pregón y se ha cumplido Mateo 24:14. Habrá sido predicado el evangelio del reino a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Culmina la gracia. El último de los sellados es sellado. El ángel con tintero de escribano asciende al cielo y le anuncia al Salvador que ha culminado su obra, sellando y numerando los santos. El Señor Jesús deja caer el incensario en el lugar santísimo del santuario celestial y con voz solemne dice: consumado es. El que es injusto sea injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía, el que es justo justifíquese todavía y el que es santo santifíquese todavía. Cada caso habrá sido decidido para vida o para muerte. El tiempo de angustia entonces comienza cuando termina el tiempo de gracia y va hasta la liberación del pueblo de Dios. Todas las profecías relacionadas con la predicación del evangelio habrán culminado. Ya se habrá producido el zarandeo, el sellamiento, la lluvia tardía, el fuerte pregón. Ya no hay más oportunidad de arrepentimiento. El destino de cada ser humano ha sido definido en el santuario celestial y la persecución se intensifica sobre el pueblo de Dios. Durante ese tiempo, muchos de los hijos de Dios serán encarcelados. Algunos serán llevados a las prisiones. Antes de esto, muchos serán llamados al descanso. La pluma inspirada lo indica en Isaías 57, verso 1. El profeta mesiánico dice que perece el justo, pero no hay quien se dé cuenta. Que son llamados al descanso los que temen a Dios. Descansará durante la angustia y serán despertados para vida eterna. Entonces, antes del tiempo de angustia, Eventos de los Últimos Días 2:59 dice que muchos ancianos descenderán al sepulcro. Aquellos con cabezas canas, los pioneros, hombres y mujeres que batallaron firmemente por la verdad, pero cuya vida ha avanzado, serán llamados al sepulcro. Es una señal que ya estamos viendo cumplirse y seguirá cumpliéndose. Los pioneros serán llamados a la sepultura antes de que empiece el tiempo de angustia. La misma página de Eventos de los Últimos Días, la 259, indica que también niñitos morirán antes de las plagas. Entonces, antes del tiempo de angustia morirán los ancianos y morirán los niñitos más pequeños del pueblo de Dios. Serán llamados al descanso para ser resguardados durante ese tiempo. También el Señor en ese tiempo cuidará especialmente a su pueblo. Será un tiempo tremendo, un tiempo que escapa a la imaginación humana. Por eso dice el profeta, tiempo de angustia cual nunca fue, porque los juicios que han caído hasta hoy, los castigos que ha enviado el Señor o las iniquidades y calamidades causadas por Satanás han sido detenidos, atenuados por la intervención de la misericordia divina. Pero en ese momento el Salvador ya no intercederá por la especie humana, ya no dirá mi sangre, Padre, mi sangre, mi sangre, mi sangre. Ya no habrá mediador que abogue por el pecador.
El tiempo de gracia habrá terminado y la misericordia dará paso a la justicia. Entonces los juicios de Dios, sin mezcla de misericordia, caerán sobre el planeta. La pluma inspirada dice en Eventos de los Últimos Días, 2:32, 2:33. Precisamente antes de que entráramos en el tiempo de angustia, todos recibimos el sello del Dios viviente. Culmina la hora del sellamiento. Entonces, antes del tiempo de angustia, la hora del sellamiento culmina. Vi que los 4 ángeles dejaron de retener los 4 vientos, y vi hambre, pestilencia y espada. Nación se levantó contra nación y el mundo entero entró en confusión. Entonces aquí, cuando se sueltan los vientos, empiezan las plagas. Hambre, 4ª plaga. Pestilencia, 1ª plaga. Espada, nación contra nación. Armagedón, la 6ª plaga. Y el mundo entero entró en confusión. Entonces cuando los 4 ángeles sueltan los vientos, empiezan las plagas sobre la tierra. La pluma inspirada señala que pasará algo parecido, peor aún, que lo que ocurrió en Jerusalén en el año 70, conflicto de los siglos 40. La profecía del Salvador, referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén, va a tener otro cumplimiento. Y la terrible desolación del primero no fue más que un pálido reflejo de lo que será el segundo. En lo que acaeció a la ciudad escogida, podemos ver anunciada la condenación de un mundo que rechazó la misericordia de Dios y pisoteó su ley. Tremendo ese momento. Una desolación más terrible que la que ocurrió en Jerusalén con los ángeles de Dios. Eventos de los Últimos Días, 2:43, 2:44. Como los ángeles de Dios dejen ya de contener los vientos violentos de las pasiones humanas. ¿Qué representan también los vientos? Las pasiones humanas. Todos los elementos de contención se desencadenarán. El mundo entero será envuelto en una ruina más espantosa que la que cayó antiguamente sobre Jerusalén. Más espantosa. Los horrores de Jerusalén. Las madres comiendo a sus hijos. La gente royendo sus sandalias, el cuero de sus correas. Todos los horrores del hambre y la desolación que vivió Jerusalén en el año 70 será superado. Una ruina más espantosa es lo que espera al mundo en el momento del tiempo de angustia. Apocalipsis capítulo 16, verso 1 dice: entonces salió una gran voz desde el templo, diciendo: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Las 7 plagas o las 7 copas de la ira de Dios. Los juicios finales del Señor, donde se manifiesta la ira de Dios. Tiene 7 características específicas. La primera, son reales, no simbólicas. Son plagas literales, manifiestas en lugares literales, en seres humanos y por medios literales. Segundo, la mayoría son locales. La mayoría no son universales. Tercero, son acumulativas. Viene una, no termina y sigue la otra. No terminan esas 2, sino que viene la tercera, está la tercera, viene la 4ª, 5ª, 6ª, y todas están acumuladas cuando se manifiesta la 7ª. Son indetenibles, 4ª característica. Nada las detendrá. Quinto, obedecen a una razón moral. Cada plaga tiene una razón moral. Sexto, son 7, lo que significa la plenitud, la totalidad, el furor de la ira de Dios. Y séptimo, caerán sobre los que tengan la marca de la bestia. Sobre aquellos que advierte el mensaje del tercer ángel, que caerán los juicios de Dios si aceptan la marca de la bestia. Bien, la inspiración dice en Joyas 2, página 63, con infalible exactitud, el ser infinito sigue llevando una cuenta con todas las naciones. Hay una cuenta con los individuos, con las familias, con las iglesias, con las ciudades, y hay una cuenta especial con todas las naciones. Mientras ofrece su misericordia con invitaciones al arrepentimiento, esta cuenta permanece abierta. Pero cuando las cifras lleguen a cierta cantidad que Dios ha fijado, comienza el ministerio de su ira. Esa cantidad es cuando lleguen a guerrear abiertamente con la ley de Dios. Cuando Estados Unidos establezca la ley dominical, la marca de la bestia, todas las naciones del globo seguirán su ejemplo. Cuando todas las naciones de la tierra deciden así guerrear contra el cielo, estableciendo la ley dominical, entonces comenzará el ministerio de la ira de Dios. Deuteronomio 32, 35, dice el Señor: mía es la venganza y el pago, al tiempo que su pie vacilará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que le está preparado se apresura.
Romanos 12:19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, antes dad lugar a la ira, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y Hebreos 10:30. Sabemos quién es el que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Entonces, la venganza de Dios para vengar la sangre que los seres humanos han derramado de sus hijos a través de los siglos. La acumulación de la maldad, el pecado y la iniquidad que los impíos manifestaron, y ahora la sangre derramada del pueblo de Dios a través de los siglos será vengada en estos juicios finales que el Señor manifestará. ¿Cuánto tiempo durarán? Apocalipsis 18:8 dice que durará un día profético, por lo cual en un día vendrán sus plagas: muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque el Señor Dios es fuerte que la juzgará. Los juicios de Babilonia, que finalmente hará el conglomerado de todos los poderes del mundo, se unirán bajo el poder de Babilonia. Entonces en un día vendrán sus plagas: la muerte, el llanto y el hambre. Aquí habla directamente de la cuarta plaga, donde se producirá hambre en diversos lugares de la tierra cuando esta plaga caiga, y será quemada con fuego, porque el Señor Dios es fuerte que la juzgará. En un día, es decir, las plagas duran un año. Es el último año de la historia del mundo. La misericordia de Dios entonces termina un año antes de que se complemente todo el tiempo de la historia de la humanidad. Y el último año caen los juicios de Dios. Isaías 63:4. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos es venido. Día de venganza, año de mis redimidos. Aquí confirma entonces que ese día de la venganza de Dios, de los juicios de Dios, es un año literal. Un día profético, un año literal duran las plagas. Apocalipsis 16:2 dice: y fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. Y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y sobre los que adoraban su imagen. Noten bien que la primera plaga va sobre el cuerpo de las personas, va sobre su carne. Una plaga mala y dañosa, como apostemas, como cáncer, que empezará a consumir. Los seres humanos serán consumidos estando en pie, y esto será sobre los que tengan la marca de la bestia. Todos los guardadores del domingo recibirán esta plaga, este juicio directo, y especialmente los que adoran su imagen. Esto manifiesta de manera principal a los Estados Unidos de Norteamérica, donde se adorará la imagen de la bestia, el protestantismo apóstata. Es una úlcera. Zacarías 14:12 dice que las cuencas serán consumidos en sus ojos y la lengua se les deshará en su boca. Cualquier enfermedad que haya existido y que haya afectado al ser humano a través de los siglos, la peste negra, el cáncer, el SIDA, cualquier virus que haya degenerado y degradado el cuerpo del ser humano, es poca cosa comparada con la primera plaga. La gente se descompondrá en vida. Las cuencas de los ojos, Zacarías 14:12, serán consumidas. La lengua se les deshará en la boca. Tremendo. La razón moral para esto es que enseñaron la mentira. Con la lengua engañaron a la humanidad. Y esto cae especialmente en el ministerio protestante apóstata que guardó y enseñó el domingo, y en el ministerio católico romano que enseñó la ley dominical, que enseñó la adoración del Papa, que enseñó la adoración de imágenes. Por eso el castigo viene especialmente sobre su lengua. Cuando vemos el efecto de la cuarta plaga, vemos que se muerden sus lenguas de dolor. Están allí sufriendo desde la primera plaga con dolores terribles en su boca. Entonces Dios manda llagas sobre sus lenguas mentirosas, porque presentaron la mentira y no presentaron la verdad. Así como en cada plaga que ocurrió en Egipto, el Señor castigó a un dios egipcio, así el Señor castigará los ídolos de los seres humanos. El principio del mal, llamado tifón, fue herido en Egipto cuando se tomó cenizas de ese horno donde se habían sacrificado seres humanos y se arrojó. Se creía que cuando se arrojaba esto de parte de los sacerdotes egipcios, donde cayera todos eran curados de llagas, postemas, heridas. Pero lo contrario ocurrió. Donde cayó el polvo, salieron llagas postemosas. Aquí tenemos entonces que la gente ha idolatrado al sacerdocio católico romano. Adoran al Papa como Dios. Los seguidores de las iglesias protestantes adoran a sus pastores como dioses. La palabra que dicen se considera palabra de Dios. Por idolatrar al ser humano,
Ellos serán castigados por dedicar su lengua en lugar de adorar al Creador y dedicarla a adorar a la criatura. La lengua será castigada. Tremendo. Este es el primer juicio, la primera plaga que cae sobre la tierra. La segunda plaga es el mar convertido en sangre. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar y el mar se convirtió en sangre como de muerto y murió toda criatura viviente que había en el mar. El mar es el medio de comunicación más amplio que ha existido a través de la historia. Colón vino de Europa a invadir América, a saquear América por un barco a través del mar. El diluvio convirtió toda la tierra en un vasto mar. Noé se salvó en un barco y así a través de los siglos el mar ha sido el medio de comunicación que existe en la tierra. En la Primera Guerra Mundial, allí el mar fue utilizado como un lugar de combate donde embarcaciones enteras fueron sepultadas en las profundidades. Los puertos han sido lugares amplios de comercio donde se llevan y traen productos, pero también lugares de prostitución y perversión. La maldad de los mares y de las costas y de las islas será castigada. Las islas quedarán sin provisiones. No habrá medio para traer provisiones a las islas por medio de las aguas. El mar descompuesto contaminará el ambiente de las islas rodeadas por mar. El olor putrefacto de un cadáver se debe a la descomposición de su sangre. Y aquí el profeta dice que el mar se convertirá en sangre como de un muerto. Hoy se habla de la contaminación del mar. Pero ¿qué es esto comparado con ese instante cuando el mar se convierta, esa vasta extensión de agua, se convierta en sangre como de un muerto? Terrible ese momento, y toda criatura viviente del mar murió. Animales y seres humanos, todo lo que existe en el mar morirá en esa plaga. Viene entonces la tercera plaga. La tercera plaga, Apocalipsis 16:4 dice que fue arrojado una plaga en los ríos y las fuentes de las aguas. La pluma inspirada dice: los ríos y las fuentes de las aguas se convirtieron en sangre. Por terribles que sean estos castigos, la justicia de Dios está plenamente vindicada. El ángel de Dios declara: justo eres tú, oh Señor, porque has juzgado estas cosas, porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas. También tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. ¿Por qué dice esto el ángel aquí? Aquí la inspiración lo aclara. Al condenar a muerte al pueblo de Dios, los que lo hicieron son tan culpables de su sangre como si la hubiesen derramado con sus propias manos. Porque aquí, entre la segunda y tercera plaga, se reúnen los magnates de la tierra. La sierva del Señor vio cuando los magnates de la tierra se reunían de emergencia. En la ONU hay una reunión. Los principales gobernantes del mundo se reúnen en la ONU en ese instante. Analizan la primera y segunda plaga y dicen que los observadores del sábado son los culpables de estos juicios que están cayendo sobre el mundo. Entonces se dictamina la sentencia de muerte sobre el pueblo de Dios. Por eso la pluma inspirada dice aquí, 686 del conflicto: al condenar a muerte al pueblo de Dios, los que lo hicieron son tan culpables de su sangre como si la hubiesen derramado con sus propias manos. Entonces, al tratar de matar al pueblo de Dios, se hacen culpables del martirio de los hijos de Dios de todos los siglos. Y por eso el ángel dice: porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Entonces viene la primera plaga, la úlcera, viene la segunda plaga, el mar en sangre. Se reúnen en la ONU y decretan el decreto de muerte sobre los guardadores del sábado. Entonces, en respuesta al decreto de muerte, Dios les envía la tercera plaga. Y ahí entonces, entre la segunda y tercera plaga, al dar el decreto de muerte, empieza el tiempo de angustia de Jacob para el pueblo de Dios. Jeremías 30, versos 5 al 7. Entonces dice allí el Señor: preguntad si pare el varón, porque he visto que todos los hombres tenían las manos sobre sus lomos, como la mujer cuando está de parto. Tiempo de angustia para Jacob. Ay de aquel día. Tiempo de angustia para Jacob, mas de ella será librado. Ahí empieza el tiempo de angustia. Ahí empieza el pueblo de Dios a clamar desde ese momento, rogando y suplicando a Dios por su liberación. Tremendo ese instante. La lucha entre el bien y el mal continúa durante el periodo de las plagas. Cada caso está decidido para vida o para muerte. Pero los impíos se unen ahora más decididamente para matar a los hijos de Dios. Y entonces, como tienen sed de sangre, quieren sangre. Al querer matar a los hijos de Dios, Dios les da lo que quieren, les da sangre. Y convierte entonces
las fuentes de las aguas y los ríos en sangre. La razón moral: Satanás ha instigado a los impíos a derramar la sangre de los justos, por lo cual Dios les hace beber a ellos sangre. Aquí es análogo a la plaga del río Nilo convertido en sangre. Cuando se tocó las aguas del Nilo, se hirió al dios Amón-Ra, el dios Sol. Los egipcios creían que los rayos del sol eran captados por el río y que el poder del sol estaba en el río, que al beber del río bebían el poder del sol. Entonces, mañana tras mañana, el faraón venía allí y hacía su culto matutino ante el río, haciendo un rito especial y bebiendo el agua sagrada del río. Entonces, en esa plaga fue atacado en Egipto el faraón, el gobernante. Fue atacado el río, que era el símbolo del dios Sol, y fue atacado el dios Sol. Entonces, en la plaga de sangre, la gente es atacada en esas tres maneras. Los gobernantes son atacados, los gobernantes que han idolatrado la naturaleza. Segundo, el dios Sol, que se haya reflejado en el agua y que la gente ha adorado al guardar el domingo, es atacado también. Los juicios de Dios entonces caen sobre este mundo de manera análoga a las plagas de Egipto. Pero en este caso, la diferencia es que allí fue temporal. Por un periodo de tiempo, el agua fue convertida en sangre. El agua sagrada se convirtió en sangre. Ahora aquí esto será prolongado. Las plagas son acumulativas. Tremendo, la gente tendrá sed, porque la primera plaga con su úlcera terrible produce una sed insaciable. Y lo único que habrá para beber a partir de este momento será sangre. Y el ángel dice: oh Señor, justo eres tú, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Tremendo ese tiempo. La pluma inspirada en el conflicto 679 y 680 dice: el tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente, se iniciará pronto. Y para entonces necesitaremos tener una experiencia que hoy por hoy no poseemos y que muchos no pueden lograr debido a su indolencia. Sucede muchas veces que los peligros que se esperan no resultan tan grandes como uno se los había imaginado. Pero este no es el caso respecto de la crisis que nos espera. La imaginación más fecunda no alcanza a darse cuenta de la magnitud de tan dolorosa prueba. Tremendo. La imaginación más fecunda no puede percibir la magnitud de la prueba terrible que espera al mundo y al pueblo de Dios. Cuando Jesús salga del lugar santísimo, su espíritu refrenador se retirará de los gobernantes y del pueblo. Estos quedarán bajo el dominio de los ángeles malos. Entonces, por consejo y dirección de Satanás, serán leyes tales que a menos que el tiempo sea muy corto, no se salvará ninguna carne. Tremendo ese momento. Ese tiempo terrible estará entonces en pleno furor. En medio de todo esto, el Señor envía la cuarta plaga: sequía, calor, pérdida de alimentos. En la plaga que sigue, se le da poder al sol para quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el gran calor. Los profetas describen como sigue el estado de la tierra en tan terrible tiempo. El campo fue destruido, enlutóse la tierra, porque se perdió la miel del campo. Secáronse todos los árboles del campo, por lo cual se secó el gozo de los hijos de los hombres. El grano se pudrió debajo de sus terrones, los basamentos fueron asolados. Cuánto gimieron las bestias, cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes, porque no tuvieron pastos. Se secaron los arroyos de las aguas, y fuego consumió las praderas del desierto. Y los cantores del templo aullarán en aquel día, dice el Señor Jehová: muchos serán los cuerpos muertos, en todo lugar echados serán en silencio. Hay una diferencia entre las trompetas y las plagas. En las trompetas hay una trompeta que dice que serán heridos, mas no morirán. Aquí en este caso se nos muestra en la Escritura y en el espíritu de profecía que con cada plaga un grupo de seres humanos morirá. Otros serán capacitados para soportar las plagas de manera acumulativa y para sufrir finalmente los juicios de Dios. Estas plagas no serán universales. Hasta la cuarta menciona eso. Pues de lo contrario, los habitantes de la tierra serían enteramente destruidos. Sin embargo, serán los azotes más terribles que haya sufrido jamás los hombres. Los azotes más terribles
que hayan sufrido jamás los seres humanos. Los juicios de Dios entonces se manifestarán así. Como dice el profeta Joel, el grano se pudrió debajo de los terrones. Los basamentos fueron asolados. Cuánto gimieron las bestias. Cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes. Porque no tuvieron pastos. Se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderas del desierto. Tremenda será esa plaga. La profecía dice que en ese momento se cumplirá Jeremías 19:9. Y les haré comer la carne de sus hijos y la carne de sus hijas. Y cada uno comerá la carne de su amigo, en el cerco y en el apuro, con que los estrecharán sus enemigos y los que buscan sus almas. Terrible momento. Nuevamente, las mujeres que fueron muy delicadas tomarán a sus hijos y los matarán y los cocinarán como alimento. Los hijos también tomarán a los padres débiles, a los ancianos, los matarán y los comerán. Luego dice aquí Jeremías 19:9, cada uno comerá la carne de su amigo. Luego de comerse a los más frágiles, habrá batalla entre seres humanos para saciarse los unos con los otros, con los cadáveres. El hombre volverá al canibalismo, algo terrible, espantoso. Y finalmente el profeta Isaías dice que cada uno comerá la carne de su brazo. La gente se autoconsumirá. La persona se consumirá a sí misma finalmente. Terrible, por eso la Escritura dice, tiempo de angustia, cual nunca fue desde que ha habido nación sobre la tierra. La razón moral, ¿por qué viene esta plaga? Por causa de la ley dominical, la adoración del sol. La guarda del domingo es el culto al sol. Y el culto al sol ha sido el culto más ofensivo al culto divino. Por eso el Señor colocó la entrada al santuario opuesto a la salida del sol. El Señor manifiesta a través de los siglos que Él aborrece la idolatría y aborrece la adoración de la naturaleza. Aborrece el culto al sol, a la luna y a las estrellas. Pero el culto más difundido en el paganismo fue el culto al sol, del cual Constantino estableció el 7 de marzo del año 321 el día venerable del sol, del cual el catolicismo romano tomó del paganismo el día domingo como día sagrado. La adoración en domingo es el culto al sol. Y la ley dominical mundial entonces es la adoración mundial al sol. Por eso el Señor castiga a los impíos con el mismo objeto de adoración. Han adorado el sol y por lo tanto con el sol son castigados. El sol calienta hasta quemar a los hombres. El mundo está preparando el terreno para que esto ocurra. La destrucción de la capa de ozono, la aniquilación de esta barrera protectora de los rayos solares, el aumento de la contaminación, haciendo convertir al planeta en un gran invernadero mundial, está preparando el terreno para que esta cuarta plaga se manifieste con todo su poder. La pluma inspirada dice, los tiempos de apuro y angustia que nos esperan requieren una fe capaz de soportar el cansancio, la demora y el hambre. Las tres cosas que poco soportamos los seres humanos. El cansancio. Cuando estamos cansados, a veces estamos fastidiados que no queremos nada. La demora. Hay personas que son terriblemente impacientes cuando alguien se atrasa unos minutos. Y esto hay que soportarlo, aprender a soportarlo. Y el hambre. Creo que lo más difícil de los tres aspectos aquí mencionados es el hambre. No es fácil soportar el hambre, pero necesitamos una fe capaz de soportar el cansancio, la demora y el hambre. Una fe que no desmaye a pesar de las pruebas más duras. El ser humano se desanima por pequeños detalles, pero aquí Dios nos invita a tener una fe que no desmaye a pesar de las pruebas más duras. Hay promesas gloriosas para el pueblo del Señor. Vi que nos espera un tiempo de angustia, cuando una severa necesidad obligará al pueblo de Dios a vivir de pan y agua. En el tiempo de angustia, nadie trabajará con sus manos. Sus sufrimientos serán mentales y Dios les proveerá de alimento. Tremendo ese momento. No habrá entonces trabajo manual. El pueblo de Dios estará luchando en oración, perseguido, algunos en las cárceles, otros en lugares escondidos de la tierra, en el seno benigno de la tierra, en las montañas, en las cavernas. La persecución tremenda contra el pueblo de Dios será global, pero allí, en su clamor y necesidad, el Señor proveerá a través de los ángeles pan y agua. En el tiempo de angustia que vendrá inmediatamente antes de la venida de Cristo, los justos serán resguardados por el ministerio de los santos ángeles. Esa promesa nos guardará y consolará en ese momento.
El Salmo 91 tendrá pleno cumplimiento entonces. Ninguna plaga tocará tu morada. Caerán 1000 a tu diestra y 10.000 a tu siniestra, mas a ti no llegará. Ahora viene la quinta plaga. La quinta plaga, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y se mordían sus lenguas de dolor y todo su reino se tornó tenebroso. Y no se arrepintieron de estas plagas para darle gloria a Dios, sino que blasfemaron contra Dios. Estos seres que habían blasfemado en sus enseñanzas blasfemas, colocando a un pobre mortal en lugar de Dios, considerando que el Papa tenía el lugar de Dios, que blasfemaron con su lengua, ahora se muerden sus lenguas de dolor. Hay una plaga específica para el papado. Esta quinta plaga cae en el trono de la bestia. El trono de la bestia, según Apocalipsis 13, está en la ciudad de las 7 colinas, en Roma. Esta plaga cae sobre Roma. Ellos entenebrecieron al mundo con las tinieblas de sus herejías, de sus errores, de sus engaños, de su apostasía, de su paganismo, de sus mentiras. Ahora el Señor llena de oscuridad al catolicismo. Roma entonces se ve cubierta de tinieblas y se extiende a todo su reino, donde están los representantes del Papa, los cardenales, arzobispos, obispos, representantes del Papa en cada nación, sacerdotes y monjas. Todos reciben esta plaga y ellos son los que se muerden sus lenguas de dolor. La lengua con la que engañaron al mundo, con la que blasfemaron, ahora está siendo castigada directamente. Una plaga específica contra el papado, el culpable de las tinieblas. La inspiración dice que el esplendor del papado fue la medianoche de la humanidad. Trajo oscuridad sobre el mundo a través de los siglos. Entonces en esta plaga viene oscuridad literal sobre el papado. Y su reino se ve entenebrecido y sus lenguas le duelen. Y entonces blasfeman contra Dios por haberles castigado de esa manera. En medio de esto se da la sexta plaga. Viene el secamiento del río Éufrates. Y entonces los 3 espíritus inmundos reúnen a los reyes de la tierra en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y allí están los reyes del oriente. Hay varios aspectos vinculados con el Armagedón. El Armagedón es una batalla literal. Apocalipsis capítulo 16 dice, lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El término lugar en griego es topos. Es un sitio geográfico definido. Es un lugar específico en el planeta Tierra. Ar tiene 2 connotaciones. Puede decirse que es monte o ciudad. Y Megidón significa congregación. El monte o la ciudad de la reunión, de la congregación. En Ezequiel capítulo 36 y 37 se nos dice que Gog y Magog serán reunidos alrededor de Jerusalén. Allí entre el Tigris y el Éufrates todos los ejércitos se encontrarán y al sur del Tigris y el Éufrates está Jerusalén. En esa zona empezó el mundo, donde empezó el planeta, donde empezó el conflicto entre el bien y el mal, culminará el conflicto. Los ejércitos de la tierra se reunirán allí para la batalla final, la batalla del Armagedón. Apocalipsis 16, 13 y 14 dice que instrumentos reúnen a los ejércitos allí. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos como ranas o 3 espíritus impuros como ranas. La rana. Aquí se menciona otro dios egipcio, el dios o la diosa Eket. Eket era la diosa con cabeza de rana. Por eso una de las plagas de Egipto fue que las ranas llegaron a las casas de los egipcios. Se metieron en los cuartos, en las camas, entre las cobijas. Se metieron en el pan, en el horno. Se metieron en donde estaban las verduras, las frutas, la comida. Donde quiera estaban las ranas. Y como para ellos era un dios, no la podían matar. Eket era la diosa de la fertilidad. Las ranas se multiplican ampliamente. Entonces aquí el dios de la fertilidad es atacado. El catolicismo romano, el espiritismo y el protestantismo apóstata han difundido sobre el mundo su marea de iniquidad. El sacerdocio católico, con su falsa doctrina del celibato, ha extendido la corrupción del homosexualismo por toda la tierra. Leí un libro que me impactó profundamente, que indicaba que el índice más alto de SIDA en el mundo se encuentra en el sacerdocio católico romano. Entonces, por eso el catolicismo abiertamente hoy, a través de Bergoglio, está defendiendo las uniones homosexuales. Es un plan que viene del Vaticano unido
con la ONU. En los planes de la ONU está extender la defensa del homosexualismo. Y es un plan de control de natalidad, porque mujer con mujer no se reproducen, hombre con hombre no se reproducen. Entonces aquí estamos viendo que este Dios de la fertilidad, del homosexualismo, de la perversión, el Dios rana, es atacado aquí. Y por eso habla de 3 espíritus inmundos parecidos a ranas. Y uno de ellos dice el dragón, el otro la bestia y el otro el falso profeta. Son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. El dragón es Satanás. Apocalipsis 12, 9. 492 del conflicto de los siglos dice que representa el paganismo, del cual Roma era su símbolo principal. Entonces por eso Roma pagana, el dragón le dio su trono, su poder y grande potestad al leopardo, al papado. Entonces aquí tenemos que el dragón es el paganismo, el espiritismo. Hoy el paganismo tiene una fuerza intensa, se llama la nueva era. La nueva era que está enseñando el yoga. Hay en Colombia un espiritista que practica el yoga, se llama Álvaro Uribe. Él practica el yoga, este señor practica el espiritismo abiertamente y lo presenta como algo bueno. Y eso están haciendo en las universidades. Las universidades están enseñando el yoga como un método de relajación adecuado, bueno, elevador, benéfico para el ser humano. Es algo satánico. Todo el que practica el yoga es un espiritista, es un tipo de espiritismo. El espiritismo tiene varias facetas. En Colombia con el yoga se está defendiendo el espiritismo. En Venezuela, por ejemplo, está practicándose la santería. El gobierno actual de Venezuela defiende la santería cubana. Es otra línea del espiritismo. Satanás tiene una línea de espiritismo para cada persona. Unos con la pseudociencia del yoga y la nueva era. Otros de manera más vulgar, descarada y abierta, como el vudú de Haití o como la santería de Cuba, traída a Venezuela y extendida ampliamente en el Brasil. Entonces estamos viendo cómo el espiritismo tiene varios tentáculos y la gente que no sigue el catolicismo o el protestantismo apóstata está encadenado por el espiritismo. Luego tenemos la bestia, el catolicismo romano, es presentado como la bestia. La Iglesia Católica Romana, de su boca sale un espíritu inmundo, que es el movimiento carismático mariano, que es la parte de los milagros de la Iglesia Católica. Vemos que con la nueva era y el espiritismo en sus diversas facetas hay milagros. Vemos que con el catolicismo romano, con la fase del movimiento carismático mariano, hay milagros. Y el falso profeta, el protestantismo apóstata, es el espíritu pentecostal. Los pentecostales son los que defienden y presentan los milagros en el protestantismo apóstata de los Estados Unidos. Entonces, los países que no están abiertamente dominados por el catolicismo romano, que es la bestia, están dominados por el espiritismo, que es el dragón, o están dominados por el protestantismo apóstata, los Estados Unidos de Norteamérica. Estos 3 poderes se unen para reunir los ejércitos allí en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Entonces habrán naciones espiritistas, netamente espiritistas, como la China. La China es una nación netamente espiritista. Estarán allí naciones católicos romanas, como las naciones europeas que forman parte de la OTAN. Y están naciones protestantes apóstatas, como los Estados Unidos, Inglaterra y Canadá. Estas naciones son reunidas en la batalla del Armagedón por estos 3 espíritus inmundos. Entonces fueron reunidos en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Allí se está preparando ahora el terreno para que vengan los reyes del oriente. Los reyes del oriente, del sol naciente, las naciones poderosas de China y Corea del Norte, que están preparándose para esta batalla, unidas con Gog, como lo dice Ezequiel 36 y 37. Gog y Magog representa otra faceta del mal, el ateísmo, cuyo manifestante más poderoso es la Unión Soviética cuando existía y ahora derivó esto a Rusia. Rusia entonces representa Gog y Magog. Los rusos son los descendientes de Gog y Magog y son los manifestantes principales del ateísmo. Entonces aquí estarán los poderes del ateísmo, el paganismo, el catolicismo romano y el protestantismo apóstata, allí reunidos para esa batalla final. La pluma inspirada dice: como los ángeles de Dios dejen ya de contener los vientos violentos de las pasiones humanas, el deseo de matarse del ser humano, todos los elementos de contención, de guerra, de batalla, se desencadenarán. El mundo entero será envuelto en una ruina más espantosa que la que cayó antiguamente en Jerusalén. En medio de esto entonces,
Los juicios de Dios caen sobre la bestia, sobre su imagen y sobre todos aquellos que siguieron la idolatría papal. Los reyes de la tierra, especialmente los 10 cuernos de Europa, son castigados en este juicio de Dios. Aquí vemos cómo el Señor manifiesta específicamente cada parte del mal, cómo recibirá su castigo. Apocalipsis capítulo 17 habla de aquellos 10 cuernos que has visto, que son 10 reyes, que aún no han recibido reino, mas tomarán potencia por una hora como reyes con la bestia. Estos tienen un consejo y darán su potencia y autoridad a la bestia. Ellos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque es el Señor de los señores y el Rey de los reyes, y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Apocalipsis 19 dice: y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Aquí estos reyes de la tierra, mencionados en el capítulo 17, son mencionados ahora en el capítulo 19, como congregados allí en la batalla final. En medio de estas escenas se manifiesta la última plaga. Allí están los ejércitos reunidos para su batalla cuando el séptimo ángel derrama su copa por el aire. Y del santuario, del cielo, salió una gran voz desde el trono que dijo: hecho está. Multitudes de hombres perversos, profiriendo gritos de triunfo, burlas e imprecaciones, están a punto de arrojarse sobre su presa, cuando de pronto densas tinieblas, más sombrías que la oscuridad de la noche, caen sobre la tierra. Luego un arco iris que refleja la gloria del trono de Dios se extiende de un lado al otro del cielo y parece envolver a todos los grupos en oración. La multitud encolerizada se siente contenida en el acto. Sus gritos de burla expiran en sus labios. Olvidan el objeto de su ira sanguinaria. Con terribles presentimientos contemplan el símbolo de la alianza divina y ansían ser amparadas de su deslumbradora claridad. Es a medianoche cuando Dios manifiesta su poder para librar a su pueblo. Sale el sol en todo su esplendor. Sucédense señales y prodigios con rapidez. Los malos miran la escena con terror y asombro, mientras los justos contemplan con gozo las señales de su liberación. Luego de todo esto se oye la voz de Dios, como el trueno de muchas aguas, que dice: consumado es. Esto produce un terremoto mundial. Entonces se abren las tumbas. Y muchos de los que están en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron su ley, los que le traspasaron, los que se mofaron y se rieron de Cristo en su agonía, y los enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo se levantan de su tumba para ver cómo el Señor corona de gloria y esplendor a aquellos que a ellos maltrataron. Ocurre la resurrección parcial. Las escenas van acelerando el proceso hacia la venida de Cristo. Entonces se manifiesta en el cielo el cumplimiento de Salmo 56. Denunciarán los cielos su justicia, porque Dios es el juez. Entonces aparece en el cielo una mano que sostiene 2 tablas de piedra, puestas una sobre otra. El profeta dice: denunciarán los cielos su justicia, porque Dios es el juez. Esta ley santa, justicia de Dios, que entre truenos y llamas fue proclamada desde el Sinaí como guía de la vida, se revela ahora a los hombres como norma del juicio. La mano abre las tablas en las cuales se ven los preceptos del decálogo, inscritos como con letras de fuego. Las palabras son tan distintas que todos pueden leerlas. La memoria se despierta. Las tinieblas de la superstición y de la herejía desaparecen de todos los espíritus. Y las 10 palabras de Dios, breves, inteligibles y llenas de autoridad, se presentan a la vista de todos los habitantes de la tierra. Y todos, desde el ministro hasta el más insignificante entre ellos, comprenden demasiado tarde que el sábado del 4º mandamiento es el sello del Dios vivo. Todos quedan enmudecidos. El terror se apodera de los corazones de los seres humanos. Entonces el terremoto hace estremecer toda la tierra y cae granizo como del peso de un talento. Cantidades de granizo caen sobre la tierra, de 34 kilogramos de peso a una velocidad de más de 200 kilómetros por hora. El terremoto sacude el planeta y el granizo devasta lo que el terremoto dejó en pie. Jeremías 51:43 dice: sus ciudades fueron asoladas
La tierra seca y desierta, tierra que no morará en ella nadie, ni pasará por ella hijo de hombre. Isaías 24, 17 al 20. Terror y cima y lazo sobre ti, oh morador de la tierra. Y acontecerá que el que huirá de la voz del terror caerá en la cima. Y el que saliere del medio de la cima será preso del lazo. Porque de lo alto se abrieron ventanas y temblarán los fundamentos de la tierra. Quebrantaráse del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra. En gran manera será la tierra conmovida. Temblará la tierra vacilando como un borracho. La voz de Dios hará que se produzca el terremoto más grande de la historia. Toda la tierra temblará y será removida como una choza. Y agravaráse sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará. Jeremías 51, 42 dice: subió la mar sobre Babilonia, de la multitud de sus olas fue cubierta. Aquí Babilonia representa entonces a todas las principales ciudades del mundo en este momento. El papado, que representa la nueva Babilonia, la gran Babilonia, pero la iniquidad que el papado extendió por todo el mundo. Las ciudades de la tierra son consumidas. Las ciudades marítimas, que se han vuelto como Sodoma y Gomorra por su corrupción, vendrán grandes olas de agua y las borrarán de la faz de la tierra. Lucas 21, 25 dice: entonces habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas y en la tierra angustia de gentes por la confusión del bramido del mar y de las olas. Tsunamis se producirán en todo el planeta y todas las ciudades costeras desaparecerán. Apocalipsis 6:14 dice: las islas fueron movidas de sus lugares. Las islas desaparecen totalmente. El mar cubre por completo las islas y no son más. Las islas desaparecen en el planeta. Los puertos marítimos son aniquilados. El mundo está conmocionado. Jeremías 16:4. De dolorosas enfermedades morirán. No serán plañidos ni enterrados. No hay quien sepulte a nadie. Todos morirán. Serán por muladar sobre la haz de la tierra. Y con cuchillo y con hambre serán consumidos, y sus cuerpos serán para comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra. En Apocalipsis 19 está la invitación a las aves del cielo, a las aves de carroña, para venir y comer carne de reyes, de capitanes, de libres, de hombres y mujeres, de esclavos, hombres y mujeres, ricos y pobres, siervos y servidores, dueños y señores. Todos perecerán. Los gobernantes de la tierra serán consumidos por las plagas. Entonces se cumplirá Apocalipsis 19 y 10. 14, 9 y 10. Entonces se cumplirá Apocalipsis 14, 9 y 10. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. El vino de la ira de Dios son estas plagas. Si alguno adora al papado y al protestantismo apóstata de Estados Unidos y acepta el día domingo como día de guarda, y descansa el domingo y trabaja en sábado, él recibirá las plagas. Allí el juicio de Dios, la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, sin mezcla de misericordia. Aquí está la paciencia de los santos, los pocos que serán protegidos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y el Señor hace un llamado a cada uno de nosotros. Apocalipsis señala la advertencia final sobre este mundo, la invitación ferviente del cielo. Por eso te haré, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para encontrarte con tu Dios, oh Israel. Un doble llamado, una invitación al mundo para que abandone sus malos caminos, se vuelva de su iniquidad. Volveos de vuestros malos caminos, pues ¿por qué moriréis? Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadlo en tanto que está cercano. Deje el impío sus malos caminos y el inicuo sus malos pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual le tendrá misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y al pueblo de Dios se le dice: prepárate para encontrarte con tu Dios, oh Israel. Dios nos ayude a buscar al Señor fervientemente, porque el tiempo de angustia cual nunca fue, viene pronto. Si no hemos de estar en ese tiempo de prueba, si el Señor nos ha de llamar ahora a la tumba, que nos halle preparados, para que antes de que vengan las plagas, ancianos y niños estén listos para descender al sepulcro en paz con Dios. Y si hemos de vivir en ese tiempo, que seamos protegidos por los ángeles de Dios, resguardados del castigo y preparados para estar en pie cuando el Señor venga y cantar con alegría: y aquí este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y alegraremos en su salvación. Que Dios nos permita estar allí cantando ese cántico glorioso, recibiendo a Jesús cuando vengan las nubes de los cielos. Que así sea y que Dios te bendiga.